con este color no lo vamos a ver prácticamente, así que vamos a elegir otro color aquí en esta paleta de aquí sirve para elegir colores. Voy a coger, por eso, este color, por ejemplo. Vemos que se nos cambia el color de nuestra figura, no nos importa ahora de momento, y me voy a venir aquí a documento y le voy a dar a back para que se aplique ese color al fondo. Voy a llevar de nuevo el color al blanco para que se aplique a mi figura y vamos a ver lo que hace esto. Esto lo que hace es hacer el paneo sobre el lienzo o hacer zoom sobre el lienzo, o llevárnoslo al tamaño por defecto o llevarlo a la mitad. ¿Vale? Estas serían las funciones de todos estos botones. Si queremos resetear, podemos llevarlo aquí a Actual y vemos que pone que Actual Size 0. Pues eso, si presionamos el 0 nos lo lleva como a la posición por defecto. Aquí tendríamos la perspectiva. Voy a llevar esto a un color un poco más agradable. De nuevo en Document Back, un poco más oscuro. Document Back. Bien. Y volvemos arriba para seleccionar el color. Pues como podemos ver, aquí podemos cambiar los colores. Esto nos servirá más adelante para pintar, ¿vale? Solo tendríamos que elegir aquí el color y la saturación o el brillo. Nos lo llevamos al blanco de momento y continuamos por aquí. Esto ya vimos que sería para activar o desactivar la perspectiva, pues cómo se comporta la lente por la que estamos mirando. Un objetivo gran angular produce más deformación y un teleobjetivo pues produce menos deformación. Esto lo podemos cambiar aquí. Ahora mismo, cuando yo activo y desactivo la perspectiva, se está aplicando lo que está llamando una distancia focal de 50 milímetros. Si yo me voy aquí a 18, la deformación es mayor. Cuando desactivo la perspectiva, es como si estuviéramos mirando desde el infinito y por lo tanto no hay deformación. Vale, entonces vamos a llevar esto de nuevo aquí a 50 o 85. Esto ya es cuestión de gustos y según lo que estemos haciendo. Vale, lo voy a dejar por defecto en 50 milímetros, que es lo que trae por defecto. Este botón no nos vamos a meter, en este tampoco. Vale, y esto ya lo hemos visto, mover, zoom y rotar. Y esto sirve para activar el polyframe, que es lo que nos va a decir cómo están distribuidos nuestros polígonos en la malla. Esto ya lo veremos más adelante. Esto es un botón de transparencia que si tuviéramos aquí varias subtools, pues se ve de una forma transparente para que podamos ver una subtool a través de otra. De momento no lo vamos a utilizar tampoco. Venga, y ahí nos vamos a quedar. Esto sería el entorno básico, que yo creo que más o menos lo hemos cubierto, y vamos a ver algunos otros aspectos generales del funcionamiento de ZBrush. Lo que hemos hecho hasta ahora para ver cómo se hacía la navegación y todo esto en ZBrush era seleccionar un proyecto aquí del Lightbox, que en este caso fue este. Otra forma de empezar nuestro proyecto o añadir elementos nuevos a nuestro proyecto sería a través de las primitivas. Cuando pulsábamos sobre esta herramienta veíamos que teníamos estas herramientas 2.5D, que no vamos a entrar en ellas en absoluto, y estas otras que son para crear lo que se llaman primitivas o mallas paramétricas, que ya sí que son 3D. Entonces nos vamos a venir, por ejemplo, pues a cualquiera, aquí al cubo. De momento no hay nada raro, es un cubo. Voy a activar el polyframe para que veamos cómo están distribuidos los polígonos, pero aquí abajo en Initialize vemos que hay una serie de parámetros que podemos modificar. Por ejemplo, en estos deslizadores puedo cambiarle el tamaño en un eje, el tamaño en otro o el tamaño en otro. Y le podemos decir que, vale, en principio es un cubo, tiene 4 lados, pero podría hacer un pentágono, un hexágono o lo que quisiera. ¿Vale? Lo vamos a dejar en 4. Además le puedo decir que se gire y le podemos aumentar las divisiones en horizontal o en vertical o disminuirlas. ¿Vale? Pues venga. Por ejemplo, imaginemos que ya estamos para trabajar o para empezar a esculpir sobre este cubo que tenemos aquí. Tengo la herramienta estándar, la brocha estándar seleccionada y ahora cuando le doy me aparece este mensaje de error o de aviso que nos dice que para habilitar la escultura tenemos que convertir esta primitiva 3D en un polymesh 3D y eso se hace con este botón de aquí. Make Polymesh y vemos que ha cambiado de color. Aquí me van a aparecer todas las tools, ahora veremos lo que son. Siempre cuando estemos en una primitiva va a ser de color blanco y cuando estemos en una malla editable va a tener color si tengo activo aquí el polyframe. Lo voy a desactivar ahora y entonces ahora ya vemos que podemos empezar a esculpir. Como casi no tenemos resolución, por eso se ve tan mal. Bien, Control Z. Vamos a ver otra primitiva, por ejemplo esta. La cargamos y aquí ya vemos que en el menú Initialize cada primitiva va a tener unos deslizadores diferentes, unas opciones diferentes. Vemos que esta es un poco más compleja. Por un lado tenemos la cobertura,
Por otro lado, la anchura, el radio interior, este tipo de deformaciones. Vale, esto sería ir jugando con los diferentes deslizadores. Radio exterior. Vale, diferentes cosas. Lo que quiero que veamos aquí es, además de esto, cómo funcionan unas opciones que van a tener bastantes elementos dentro de ZBrush, que son las opciones de curva. Cuando tenemos una curva, si la cambiamos, vemos que se comporta de una forma diferente. Vamos a dejar esto en 10. Y ahora si añadimos algún nodo aquí, vemos cómo se comporta esta curva. Vamos a hacer como una S un poco más pronunciada. Es este canto de aquí. Eso que tenemos ahí. Entonces lo voy a poner más o menos esta parte de aquí de la misma manera que esta. Y si tiro de esto vemos que se va para abajo. Si tiro para arriba vemos cómo se comporta, ¿no? Pues esto sería el perfil de esta curva de aquí. Si quiero eliminar uno de los nodos, solo tengo que seleccionarlo y arrastrarlo para afuera. Entonces me va a trazar una línea más o menos recta aquí. Si yo quiero añadir un nodo, pues pincho, ya está, o pincho y deslizo para modificarlo. Y si quiero que en lugar de comportarse como una curva se comporte como un vértice recto, tengo que arrastrarlo para afuera y volver a meterlo para adentro. Esto es una cosa un poco rara, pero bueno, que hay que saber. Y ahí lo tendríamos. Para esta figura, pues podemos utilizar varias curvas, como es la sección exterior. Vale, podría añadir aquí otro nodo. Y podemos ir jugando con estas curvas para hacer diferentes formas. Y como siempre, si quiero editar esto, me tengo que venir aquí, Make Polymesh 3D, y ya está. Y ahora ya sí que podría esculpir. Muy bien, pues estas serían las mallas paramétricas en ZBrush, otra forma de empezar nuestro proyecto o de añadir elementos a nuestro proyecto. Vale, pues venga, lo siguiente que vamos a ver es cómo se esculpe en ZBrush. Voy a presionar la coma de nuevo para sacar el Lightbox y en este caso vamos a elegir pues este proyecto, el Dynamesh Sphere 64 o 128 o 32. Vamos a coger este de 128, que es el que tiene más resolución. Nos aparece esta esfera y, como decíamos antes, la forma que tiene ZBrush de esculpir es a través de estos pinceles o brochas. Ya vimos cómo se usaba más o menos el estándar, cómo funcionaba y qué era lo que hacía. Y que sería esto, pues con la acción normal agrega material y presionando Alt elimina material. Bien, Control Z, vamos a ver algunos pinceles más. Para escoger los diferentes pinceles tenemos dos opciones. O bien nos venimos aquí a este icono y presionamos y nos aparece toda la lista que tenemos, o bien podemos aprovecharnos de los accesos directos de cada uno de los pinceles. Como vemos aquí tenemos un alfabeto con todas las letras y cada uno de los pinceles lógicamente empieza por una letra. Entonces vamos a utilizar ahora otro pincel, por ejemplo uno de los de Clay que aparecen aquí, empieza por la letra C, entonces voy a presionar la letra C en mi teclado y me va a restringir los pinceles que aparecen solamente a aquellos que empiezan por la letra C, y además después cada uno de los pinceles tendrá otra letra asociada. Voy a coger por ejemplo este de Clay Tubes. Se parece mucho a lo que hacía el estándar, pero funciona de una manera un poco diferente. Un Clay Tubes que vamos a tener es una especie de brocha estándar, pero a la que se le aplica este alfa. Entonces vemos que tiene este alfa cuadrado y que la forma en la que se aplica material es pues así, de forma cuadrada. De la misma manera que en el estándar, si presionamos Alt va a quitar material y de la forma normal va a añadir material. Venga, vámonos por otro. Control Z o nos venimos para acá del todo. Venga, pues vamos a aprovechar que nos ha salido esto de los alfas para ver cómo funcionan. Voy a seleccionar el pincel estándar, B, S, T, y vemos que aquí en Stroke tenemos diferentes formas de aplicar nuestro pincel y que aquí ahora mismo no tenemos ningún alfa seleccionado. Voy a cambiar esta forma en la que se aplica el pincel estándar y lo voy a cambiar por este de Drag Rec. En el momento en el que yo seleccione uno de los alfas, por ejemplo vamos a seleccionar el alfa cuadrado, este que utilizábamos con el Clay Tubes, voy a desactivar la simetría y vemos que ahora con esta forma de aplicar nuestro trazado, si pincho y arrastro, en lugar de trazarse una línea, se aplica ese alfa desde el centro de donde yo he pinchado
hacia el exterior. Voy a aumentar la intensidad y vemos lo que ocurriría. Y podemos bajarle la intensidad para ver qué es lo que pasa. Ahora mismo estamos trabajando con Dynamesh, luego veremos lo que es. Voy a cargar otro proyecto para que veamos más claramente cómo se aplica esto. Presiono la coma del Lightbox y voy a cargar esta de Polysphere. Le decimos que no, desactivo la simetría y voy a presionar Control D, luego veremos lo que es, un par de veces, para tener más resolución aquí en nuestra malla. Si nos vamos a otro alfa diferente, por ejemplo, cualquiera, este por ejemplo, vemos que al pinchar y arrastrar, pues se aplica esa forma del alfa a nuestra malla. Le puedo bajar la intensidad y podríamos aplicar detalles de forma muy rápida. Otra forma de aplicar este tipo de detalles es cambiando el stroke. Voy a cambiar de alfa, por ejemplo, a este, y voy a cambiar el stroke de Drag Rec, lo voy a poner en Color Spray, por ejemplo, y vemos que ahora cuando apliquemos, voy a poner el tamaño un poco más grande, lo aplica de esta otra forma. Y podríamos crear efectos de piel o de cuero, y como siempre, de la forma normal me va a añadir material, y si presiono Alt va a restar material. ¿Vale? Simplemente vamos deslizando el ratón y cambiando la orientación. Control Z. Y estos alfas pues los podemos crear nosotros mismos y cargarlos desde aquí, desde importar. Voy a cargar este alfa, por ejemplo, y podemos aplicarlo cambiando esto a Drag Rec. Le voy a subir un poco la intensidad y podemos crear este tipo de formas tan rápidamente. Volvemos a sacar el Lightbox presionando la coma y cargamos de nuevo el Dynamesh Sphere 128. Le decimos que no. Venga, y vamos a ver el uso de algún otro pincel. Otro podría ser el Inflat. Voy a presionar la B. Como la brocha se llama Inflat, voy a presionar la I. Me restringe los pinceles a aquellos que empiecen por I. Vemos que está aquí. Y si presiono la N o bien presiono aquí sobre el icono, ya lo tengo aquí seleccionado. Inflat se parece un poco a la brocha estándar, pero su función es sobre todo la de engordar la malla. Voy a sacar el gizmo y voy a hacer esto mucho más fino aquí mediante el gizmo y lo voy a hacer también mucho más estrecho. Lo alargamos. Entonces lo que podríamos hacer con esta brocha es, voy a seleccionar un tamaño muy grande, es engordar. Se llama Inflat, pues lo que su propio nombre indica. Muy bien, nos vamos a otro tipo de brochas. Vuelvo para atrás. Venga, vamos a coger ahora otro pincel, por ejemplo, BT, y vamos a seleccionar el Trim Dynamic. Por ejemplo, este pincel lo que hace es aplanar la superficie en la que estamos trazando. ¿Vale? Podríamos hacer pues formas de este tipo. Mira, pues esto sería ir jugando con todos los pinceles. Vamos a ver alguno más, por ejemplo, el B-Pinch. Este lo que va a hacer es juntarnos la malla. Si vemos aquí el polyframe, lo que va a hacer es intentar juntar todos los vértices. Ahí vemos cómo se van juntando para conseguir formas de este tipo y poder conseguir unas aristas un poco más afiladas. Es un pincel bastante agresivo, hay que utilizarlo con cuidado, pero muy útil sin duda. Venga, otro muy utilizado es, por ejemplo, el B-Dam Standard. Con este lo que vamos a hacer, Control Z, es un surco, ¿vale? Como si estuviésemos dibujando. Pues hacemos un surco y si presionamos Alt, pues haría todo lo contrario, sacaría la malla para afuera de esta manera. De la forma normal metería hacia adentro y con Alt sacaría hacia afuera. Esto es no porque haga lo contrario, sino porque la acción por defecto es la de sustraer. Entonces cuando presiono Alt se convierte en añadir. Simplemente por eso. Venga, volvemos para atrás. Venga, tenemos las de tipo mover. Vamos a venirnos aquí a B, presiono la M y vamos a coger, por ejemplo, pues el Move. Con el Move lo que hacemos es mover la malla. Si el tamaño del pincel es pequeño, como solamente va a actuar donde está el círculo rojo, pues va a mover eso. Si el tamaño del pincel, y esto es muy útil sobre todo para hacer blocking y para darle forma a nuestras figuras, si el tamaño es muy grande, vamos a desplazar toda la malla y podemos darle
la forma que queramos. Como podemos ver, en ZBrush siempre vamos a trabajar según esté la posición de nuestra cámara. Entonces, cuando yo estoy aquí, realmente sobre la tableta o con el mouse sobre nuestra mesa, va a ser una superficie en 2 dimensiones. Entonces solamente voy a poder mover hacia derecha e izquierda, arriba y abajo. Si yo quisiera traer esta parte de aquí hacia mí, tengo que girarla para poder sacarla en esa dirección. ¿Vale? Y ahora lo mismo, sería derecha e izquierda, arriba y abajo. Imaginemos que esto fuera una cabeza, voy a venirme aquí a Control Z. Si yo quiero darle más o menos la forma de una cabeza, tengo que ir cambiando, tengo que alargarla desde esta posición, girar. Nos fijamos, por ejemplo, aquí, esta cabeza que tenemos aquí de referencia también nos sirve para girar. Entonces ahora me aseguro que estoy en esa posición y me llevo esta parte para acá. Y podría ir jugando con el Move para darle esa forma. Y ahora ya veo que estoy en la vista lateral. Si quiero cambiar aquí, tengo que ponerme en la vista frontal. Y así siempre vamos a trabajar según esté colocada en nuestra cámara. ¿Vale? Aquí podría darle forma a la mandíbula o lo que quisiera hacer, solamente con la brocha Move y cambiando la posición de la cámara. ¿Ves? Esto ya se parecería un poco a lo que sería una calavera. Eso. Y con el propio Move podría seleccionar aquí, ponerme aquí en esta vista y llevar esto hacia adentro. Si no quiero cambiar la posición de la cámara, con la herramienta Move lo que puedo hacer es presiono Alt, aprieto con el mouse y desplazo hacia la derecha para sacar la malla hacia afuera o hacia la izquierda para meterla hacia adentro. Esto es muy útil también para esta herramienta cuando no queremos estar cambiando continuamente de posición. ¿Vale? Entonces desde aquí, presionando Alt y llevando hacia la izquierda, puedo hacer las hendiduras de los ojos. Venga, pues entonces solamente esculpiendo con estas herramientas que hemos visto, si quisiéramos seguir dándole forma muy sencilla, por supuesto, a esta calavera, pues podría coger las herramientas que ya hemos utilizado, que van a aparecer aquí arriba. Voy a coger el clay y podría añadir material por aquí, podría quitarle material por aquí, añadirle un poco más de material, restar. Con el DAM estándar, por ejemplo, cogemos aquí el DAM estándar y podríamos hacer aquí esta forma, marcarla más y empezar a hacer ya nuestra escultura. ¿Vale? Esto es algo muy cutre, pero bueno, para que se vea cómo podríamos ir trabajando. Pues con el DAM estándar presionando Alt, con el DAM estándar sin presionarlo y podemos ir dándole forma a nuestra figura.